Bueno, continuamos entonces en este programa especial, yo le digo un serial, ¿no? Serial especial, ya llevamos desde la semana pasada con candidatos que han aceptado el Miami Challenge aquí en este estudio. La etiqueta de esta noche es numeral Conclutelma GT. El hashtag es Conclutelma GT, ahí está en pantalla, Conclutelma GT, GT de Guatemala obviamente. Esta etiqueta, por favor, durante todo el programa, sus comentarios a mi cuenta en Twitter con la misma, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta de Twitter, es la única que tengo, Conclutelma GT, esa es la etiqueta. Se reducen las posibilidades presidenciales para la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana. Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad falló en contra de una apelación presentada por el partido de Aldana, el partido Semilla, luego de que la Corte Suprema no avalara un amparo provisional que buscaba concretar la inscripción de Aldana como candidata presidencial. La inscripción de Aldana, que ya había sido avalada por el Registro de Ciudadanos, quedó en un limbo el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo Electoral recibió una serie de impugnaciones en su contra. Una de estas impugnaciones señalaba a Aldana de respaldar una contratación irregular durante su gestión como fiscal general. La contratación corresponde a Dimas Gustavo Bonilla, actual decano de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y quien habría sido empleado por el Ministerio Público para brindar servicios de asesoría y capacitación, pero que según los señalamientos no habría concretado su labor. El Ministerio Público está investigando la supuesta irregularidad y al caso se le conoce como la Plaza Fantasma. En la entrevista con conclusiones, sí cumplió con el trabajo para el que fue contratado y cuestionó la investigación en su contra. Bonilla, por su parte, alega que la acusación sostiene lo que llama elementos falsos. Esta acusación específica ha impactado lo que en Guatemala se conoce como el finiquito, que ya le había explicado ayer, que básicamente es un papel que dice usted que ejerció un cargo público, no tiene nada pendiente, y entonces le entrego el finiquito, que es un requisito para poder ser candidato. Si no tiene el finiquito, bueno, Edwin Cabrera estuvo aquí ayer, está en una situación similar, ¿no?, con el tema del finiquito. Vamos a hablar de esto ayer en la noche, hoy lo volveremos a repasar, por supuesto. Un documento que le digo, lo otorga la registraduría y, bueno, la Contraloría, la registraduría lo avala, y esto es para que puedan ejercer cargos públicos. Aldana había recibido su finiquito, pero tras los señalamientos, el Ministerio Público y las instancias electorales argumentaron que ese documento ya no tenía validez, pero ya lo había recibido. A Aldana le queda una carta bajo la manga. Es un último pronunciamiento. ¿De quién? De la Corte Suprema. Pronunciamiento que podría darse en los próximos días y que, de ser positivo, podría ordenar su inscripción inmediata. Vamos hasta Ciudad de Guatemala, ya está Michelle Mendoza, nos tiene más detalles de esto que de nueva cuenta es un huracán, un torbellino político que se han venido dando. Bueno, Michelle, no puedo decirte, al menos esta semana, Suri el lunes, ayer Edwin Escobar, hoy Telma Aldana. ¿Quién sigue? Pendiente todavía lo de Sandra Torres, por lo menos hasta ahora, ¿no? Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. También en Guatemala hay una tormenta política que gira en torno a las elecciones el próximo 16 de junio. Durante varias horas, decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales aguardábamos afuera de esta Corte Constitucional para conocer cuál iba a ser el fallo de estos 7 magistrados, 5 titulares y 2 suplentes. Pero con una votación de 6 en contra y 1 a favor, decidieron denegar este miércoles la inscripción para la aspirante por el movimiento político Semilla, Telma Aldana, y su compañero de fórmula, Jonathan Mencos. Escuchemos. Sobre la base de lo analizado en lo ya mencionado, la Corte de Constitucionalidad, al arribar a la decisión, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla, designado como representante común, y como consecuencia confirmó el numeral 3 de la resolución apelada en cuanto deniega el amparo provisional solicitado. Fernando, una de las preguntas que le hicimos a Martín Guzmán, el secretario de la Corte de Constitucionalidad, tiene que ver con este tema del finiquito. Por un lado, Telma Aldana lo obtuvo en el mes de diciembre del 2018.
Sin embargo, recordarás que en medio de toda esa situación se da un caso, el caso que tú mencionabas, el del decano Bonilla, y es de esta manera específicamente como se deja sin efecto el finiquito por el que ya el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral habían optado por inscribirla. Escuchemos un poco qué tiene que ver esta vigencia de 6 meses y obviamente por ser una corte de constitucionalidad ellos no pueden emitir un juicio en términos políticos, pero de esta manera Martín Guzmán trataba de hacer entender a la población de qué manera se tomó esta decisión. De acuerdo con la ley, una constancia transitoria tiene una vigencia de 6 meses. Sin embargo, hay una norma que menciona que no obstante que hay una vigencia del documento, si en el transcurso de tiempo que hay entre el momento en que se recibe esa constancia transitoria y el momento de la pérdida de vigencia, se formularan algunos cargos, es decir, se hacen existentes cargos, la constancia con la que cuenta la persona queda sin efecto. Eso llega a determinar tanto el Tribunal de Primer Grado como esta Corte, y allí es donde se llega a afirmar la inexistencia o la no vigencia o la falta de efectos en la constancia transitoria que había sido emitida a favor de la señora Aldana. Y claro que las reacciones no se hicieron esperar porque para muchos expertos con la decisión que ha tomado la Corte de Constitucionalidad esta semana podría ya verse afectada la legitimidad del proceso electoral de cara al próximo 16 de junio. Por supuesto que está afectado, pero desde antes, ¿no? Michelle, creo yo, desde antes ya hay una afectación sumamente importante cuando no se tiene la capacidad de resolver cualquier situación jurídica o legal de cualquiera otro de los candidatos y se está a 32 días de llegar a una elección. Es imperdonable, debería ser inaceptable. Habla de un pésimo trabajo por parte de las autoridades electorales y también de las autoridades como el Ministerio Público en la investigación de todos estos casos. Cuando se tiene a un Mario Estrada detenido por vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos, cuando se tiene a otro candidato que no se presentó ante una jueza en Miami y tiene una orden de detención. Esto no se merece ningún guatemalteco. A 32 días seguir en un estado de confusión, de duda, es inaceptable, ¿no? En cualquier democracia no deberían ocurrir este tipo de cosas, pero así es como están las cosas, valga la redundancia. Y ahora los guatemaltecos lo único con lo que cuentan es con espacios para informarles, escuchar las propuestas y que voten, no sé, y no lo quiero decir para que lo tomen a mal, pero no sé si por el menos peor, porque resulta que al menos 2 de las personas que están quedando fuera son punteros, eran los que tenían mayor intención de voto. En fin, Michelle Mendoza, gracias, saludos allá en Guatemala. Es protagonista de esta historia también Michelle Mendoza con un arduo trabajo. Gracias a ti, Michelle. Bien, Telma Aldana nos sorprende a todos, lo sorprende a usted, me sorprende a mí y me avisa entonces, del Rincón voy a Miami, acepto el Miami Challenge y me siento en ese estudio como lo han hecho los demás. Telma Aldana está conmigo en un momento después de esta pausa. Bienvenida entonces a Telma Aldana, que acepta el Miami Challenge y que le ocurre exactamente lo mismo que a Suri Ríos. Llega aquí a los Estados Unidos, a Miami, como candidata y por la noche en este programa se convierte en ex candidata. Así que gracias por aceptar el Miami Challenge y nos sorprendió a todos, llegando de El Salvador. Y bueno, hoy le tengo que decir ex candidata Telma Aldana. ¿Qué tiene que decir de entrada a esta decisión? Fernando, que hay una decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que obviamente vamos a acatar. No importa. Usted sí va a acatar y me lo dice así de frente. Sí. Claro, claro. Sí acato. La vamos a acatar, aunque sabemos que es producto de la gestión del Pacto de Corruptos de Guatemala.
yo estoy consciente de eso. Y siempre pensé, cuando en Guatemala la Corte de Constitucionalidad se ponga de rodillas ante el sistema corrupto, de verdad Guatemala tiene que reflexionar. Que aceptemos la decisión, no hay problema, se acepta, pero ese no es el punto. El punto es que ya el pacto de corruptos tiene de rodillas a la Corte de Constitucionalidad. Yo solo espero que no tenga de rodillas al pueblo de Guatemala. Déjeme, fíjese usted cómo me contesta así. Yo se lo voy a preguntar, me lo contesta de una, vamos a acatar, ¿no? Eso es muy difícil, lo vi con Suri, por ejemplo, que no me contestaba claramente si acataban o no, y usted me lo ha dicho, acatamos. La segunda pregunta que le hago, aquí no va a haber un llamado a la gente que salga a las calles ni nada, también usted promete que va a mantener calmado el país y no lo va a incendiar, ¿no? No, yo lo que hago es un llamado a la reflexión de las y los guatemaltecos, porque a partir del año 2015 le demostramos, el comisionado Iván Velázquez, la CICIG, el Ministerio Público y yo, aquel Ministerio Público que no era vigilante, sino que estaba del lado de la justicia, de la verdad y del derecho, le demostramos al pueblo de Guatemala cómo se captura un Estado. Y los guatemaltecos lo saben hoy y lo saben bien. Me está hablando de la línea, ¿no? Básicamente. Claro, la línea que es solo un ejemplo. Ese es el ejemplo más claro, porque fue al nivel más alto, a la vicepresidenta y al presidente en ese momento. Y entonces Guatemala lo sabe. Ahora la decisión será de las y los guatemaltecos que ya conocen cómo funciona el pacto de corruptos y que ya saben que capturó a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Constitucionalidad. Eso es un Estado capturado, porque cuando se captura la ley, cuando se captura la legalidad, estamos hablando de un Estado fallido. Por supuesto, yo debo reconocer que hay excepciones en esos entes. Hay una magistrada en el Tribunal Supremo Electoral, la licenciada María Eugenia, hay dos magistradas en la Corte Suprema y el magistrado Neftalí Aldana en la CC. Siempre hay personas decentes, siempre las hay. Le echaron un montón a usted en la Corte de Constitucionalidad, digo, fue 6-1. Lo de Suri, por ejemplo, fue 4-3, pero lo de usted fue 6-1, 6 en contra y 1 a favor. Claro, porque el miedo mayor lo tenían conmigo. Sabían que si yo me postulaba, corrían el riesgo muy grande de perder sus privilegios y el partido político Movimiento Semilla, Jonathan Mencos y yo como candidata a la presidencia, teníamos como nuestra primera oferta electoral recuperar al Estado capturado. Ahora, le salió, y se lo voy a preguntar así, yo sé que usted dice, porque ya lo ha dicho, le salió muy caro el enfrentar al aparato del Estado, porque lo hizo. ¿Le salió muy caro enfrentar a Jenny Morales, a Telma Aldana? A mí me salió barato. A mí no me salió caro. ¿Le salió barato? Le está saliendo caro al pueblo de Guatemala. Es el pueblo de Guatemala que tiene un 60% de pobreza y un 27% de pobreza extrema. 3.8 millones de guatemaltecos hoy se están muriendo de hambre. Eso es lo caro para el país. Y la pobreza que va más allá de los 10 millones de guatemaltecos. Están en pobreza. ¿Por qué? Por este Estado capturado, por este pacto de corruptos que tiene al sistema de justicia, que tiene el organismo ejecutivo y legislativo, tiene a los 3 poderes del Estado. Ese es un Estado capturado, un Estado que depende del narcotráfico y un Estado que depende de la corrupción. Déjeme ir por partes, si le parece. Usted todavía tiene un chance, pero bueno, yo creo que ya con lo que me dijo lo da por enterrado. Ese el amparo provisional que se le pudiera entregar por parte de el Tribunal Supremo de Justicia, pero normalmente estos amparos, cuando dicen una vez que no, es muy difícil que cambien de decisión. ¿Usted cree que puede haber algún chance ahí? Cuando hay magistrados independientes, podría uno pensar que puede haber un análisis serio y objetivo, pero cuando hay magistrados capturados por el crimen organizado, me parece que el análisis no existe. Cuando hay magistrados, jueces, que están al servicio del pacto de corruptos del país, no hay análisis jurídico.
Lo que hay es una dependencia por dinero, por puesto, por sumisión o porque son incapaces. Eso es lo que tiene Guatemala en este momento. Tiene jueces y tiene magistrados, que no son todos, pero suficientes, con los que están sometidos al pacto de corruptos para poner al país ante una verdadera debacle, para que aumente la pobreza, que aumente la desnutrición y que la democracia sea un sueño muy lejano para los guatemaltecos. Si tuviera que darme un porcentaje de chances, del 1 al 100, el 100%, 50%, ¿qué posibilidad le ve a lo del amparo? ¿De que se lo den? 100% que no. 100% que no. O sea, ya, entonces tenía razón. Sí. Ya lo descartó. Lo descarto, totalmente. A ver, vamos a entender algo, porque vamos por partes. Es que a mí me llamó mucho la atención lo de la Contraloría, porque lo oí con Cabrera ayer, y entonces la Contraloría otra vez hoy, y los que finalmente entregan el finiquito, o los que dicen, sí, aquí tienes el finiquito, es la Contraloría. Entonces mi pregunta, en un razonamiento lógico, ¿quién no está haciendo su trabajo entonces? Porque un finiquito no se entrega si no se tiene certeza. Y el finiquito se entrega con certeza porque se trata de un requisito para ser candidato a la presidencia. Entonces la Contraloría no sirve, no hace su trabajo, ¿o qué demonios le pasa al Contralor? Porque entregar un finiquito como si le entregara un boleto del metro, pues no creo que sirva de nada. Aquí hay dos casos en los que el finiquito se entrega y luego se echa para atrás. Explíqueme, ¿qué piensa usted del trabajo de la Contraloría cuando así de fácil dan los finiquitos y luego así de fácil los quitan también? Es que el Contralor está de candidato a diputado por la UNE. Él vendió, desde que estaba en la Contraloría, su independencia como Contralor y compró, por llamarlo de alguna manera... El Contralor que le dio el finiquito es candidato a un puesto del partido UNE. Así es candidato a diputado. Hay un conflicto de intereses espantoso. Por supuesto. ¿Eso es permitido en la legislación guatemalteca? Es que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad en Guatemala han permitido que sean los delincuentes los que tengan carta blanca para participar. Pero ¿cómo es posible que un contralor sea el que entregue un finiquito, que es un requisito para ser candidato presidencial, cuando al mismo tiempo tiene intereses políticos por el partido de Sandra Torres? A ver, espéreme, porque ahí entonces la reforma electoral no sirvió para un demonio fiscal. Sirvió para favorecer a los corruptos. Yo le digo fiscal siempre, perdón. Perdón, eso está mal, ¿no? Por supuesto, es que estamos viendo en cuerpo entero a la corrupción de Guatemala, las instituciones capturadas, cómo celebran hoy en el Mariscal Zavala y cómo celebran en otras entidades que no son el Mariscal Zavala, pero que deberían de ser, porque han negociado, porque han capturado la voluntad de las personas. Es lamentable, y la Contraloría es el inicio de esa cadena de captura del Estado, y por supuesto no es la única. Hemos hablado de cooptación del Estado guatemalteco, y debe de verse con seriedad. Un Estado capturado, un Estado al servicio de la criminalidad y un sistema de justicia de rodillas. Está arrodillado, y hoy la Corte de Constitucionalidad también ha demostrado que está de rodillas ante el narcotráfico, ante el crimen organizado. Pero yo estoy segura que la historia de Guatemala los va a juzgar, y esa condena, esa es la que de verdad duele en Guatemala. Déjeme marcar una pausa, le hago una pregunta y me la responde después de la pausa. En el esquema, en el escenario que hay, Edwin Cabrera, Suri Ríos, Tel Maldana y Sandra Torres. Sandra Torres. Y repito, Sandra Torres. ¿Por qué? Sandra Torres tiene también un tema de investigación. Y es un tema de presunto financiamiento ilícito. Y es un tema que se ventiló en los medios guatemaltecos a través de un audio, en donde se habla de la suma de dinero de eso. Están protegiendo, desde su punto de vista, todos estos organismos la candidatura de Sandra Torres para que nadie la toque y de una vez y por todas sea la presidenta, que no pudo ser en la elección pasada. Se lo pregunto a usted, no digo yo que sea así, pero dentro de estas figuras políticas que buscaban la presidencia, también
tiene cola que le pisen Sandra Torres y también tiene un tema pendiente Sandra Torres. Y si se está midiendo con una vara, yo pregunto, ¿se mide con la misma vara todos? ¿Usted cree que sí? ¿Cree que no? Me dice después de la pausa. A una pausa, regreso entonces. Telma Aldana está en vivo en este estudio, aceptando el Miami Challenge. Llegó a Miami como candidata, llega al estudio y de acuerdo a la Corte de Constitucionalidad, hoy es ex candidata. Ya ven. Estamos de vuelta. Telma Aldana está aquí en el estudio como parte del Miami Challenge, aunque esta noche ya es ex candidata por una resolución, por una decisión de la Corte Suprema en un 6-1. Es decir, 6 magistrados votaron en contra de que se le mantuviera su finiquito y uno que votó a favor. Le decía yo, explíquemelo, porque me quedé sorprendido con lo del Contralor, ¿eh? De verdad, ahí sí, mea culpa, no hice mi tarea, no sabía que era parte de las candidaturas de UNE, ¿eh? No tenía ni idea, me dejó con la boca abierta. Un grave conflicto de interés. Dígame usted, desde su perspectiva, ¿se le puso la mesa a Sandra Torres? ¿Está protegida? ¿Está...? Porque bueno, de ahí me voy al tema del Ministerio Público y el caso que estuvo archivado más de 100 días y que hoy todavía no sabemos qué va a pasar, si la van a investigar o no la van a investigar, a pesar de que además hay audios filtrados, o sea, hay evidencia, ¿no?, que por lo menos se tendría que investigar. ¿Le pusieron la mesa? ¿Usted cree que todo este entramado de lo que llama usted el pacto de corruptos es para favorecerla a ella? No me cabe la menor duda, Fernando. Desde que se presentó el caso ante el despacho de la fiscal general, se confabuló y se armó todo ese andamiaje para favorecerla, para darle tiempo a que se inscribiera. El Tribunal Supremo Electoral complaciente la inscribe en tiempo, la fiscal general complaciente espera la inscripción y presenta el caso ante una Corte Suprema complaciente que rechaza in limine un antejuicio con sustento, incluso audios, un financiamiento electoral ilícito que merecía y vale la pena investigarse. Pero todo está servido para favorecer la impunidad. Y ahora la resolución de la Corte de Constitucionalidad resulta irrelevante, porque la Corte de Constitucionalidad se puede lavar la cara diciéndole a la Corte Suprema dele trámite, pero eso equivale a impunidad, eso equivale a nada, porque la impunidad la inició la fiscal general de la República cuando engavetó el caso. Eso se llama obstrucción a la justicia. Eso es atentar contra el Estado de Derecho. O sea, Consuelo Porras, usted me dice, desde su perspectiva y con la experiencia de fiscal, Consuelo Porras obstruyó la justicia para la investigación de Sandra Porras. Efectivamente, De porque Sandra... engavetó, bueno, vale la pena porque Sandra Torres y Gloria Porres equivale casi a lo mismo. Me equivoqué, dije Sandra Porras. Pero una equivocación válida, porque hay un nexo muy grande en esa o sea, las ve relación. como una sola usted. Claro, casi. Una sola que equivale a impunidad también. Dígame, ¿cómo poder entender que haya alguna instancia en ese país, en su país, en Guatemala, con la que pudiera presentar usted estas denuncias que me ha hecho, por ejemplo, el tema de la obstrucción de la justicia de la fiscal Porras, la investigación por presunto financiamiento ilícito de Sandra Torres, el conflicto de intereses del Contralor que entrega los finiquitos porque es parte de una estructura política y está buscando otro cargo público? Son aberrantes las cosas que hay en la mesa. ¿Y con quién se queja uno, Telma? ¿Con quién se queja? La única instancia que queda en este momento en Guatemala es el pueblo, no hay otra. Es el pueblo de Guatemala, que debe estar consciente de su realidad y que tiene que reaccionar, que tiene que buscar los mecanismos dentro de la democracia con ese Estado capturado de reaccionar y de decir basta, porque este no es un tema de que si va tal candidata o no va, es la conciencia que tiene ya el pueblo guatemalteco, y la tiene a partir del año 2015 y Guatemala lo ha demostrado. A ver, ahora entremos en su situación, porque su situación es sumamente compleja. Usted tiene una orden de detención en Guatemala. De hecho, hoy se asustaron porque pensaron que iba a llegar y mandaron
Hay un regimiento casi que a la frontera, diga, viene, viene. Y vi las fotografías y todo el movimiento policial que se hizo para detenerla, pero venía para acá, para allá. Sin embargo, eso está ahí, ¿no? Esa acusación, esa orden de detención, usted está fuera del país. ¿Qué va a pasar con Telma Aldana? Hay mucha gente que dice, Telma, venga a dar la cara, enfrente a la justicia. ¿Qué les dice? A ver, yo digo lo siguiente. Durante 4 años luché contra la corrupción en Guatemala. Lo hice de frente, arriesgué la vida. Lo hice de la mano de la Comisión Internacional contra la Impunidad y con un cuerpo de fiscales valientes, técnicos, objetivos y transparentes. Esa es mi carta de presentación. Por supuesto que el crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco se vieron afectados. 600 privados de libertad en el Mariscal Zavala de cuello blanco, que jamás, si no hubiese sido por mi gestión y la de la Comisión Internacional contra la Impunidad, hubiesen estado ante la justicia guatemalteca. A partir de que entregué el cargo, ellos mismos empezaron a presentarme denuncias por cualquier tema que se les ocurría. Al día de hoy tengo 20 denuncias penales. 20 denuncias penales tiene Juan Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que dicho sea de paso, queda hoy en Guatemala en absoluta soledad. Ojalá que el pueblo de Guatemala esté pendiente de él, porque de estas instituciones capturadas no podemos esperar nada. Uno da la cara, Fernando, cuando hay una justicia independiente, cuando hay jueces que no están de rodillas ante el crimen organizado. Por supuesto que uno da la cara cuando da la cara gente decente dentro de los tribunales de justicia, pero cuando encuentra jueces comprados, vendidos y arrodillados ante ese sistema corrupto, que den la cara a ellos, que dé la cara a la fiscal general, que responda ella, que respondan los jueces corruptos, que respondan los magistrados corruptos. El sistema corrupto y capturado de Guatemala y el Ejecutivo, cooptado por Jimmy Morales, son los que tienen que dar la cara, y le tienen que dar la cara al pueblo guatemalteco. O sea que no va para Guatemala. Yo estoy analizando para dónde voy. Lo que sí es seguro es que voy para un lugar donde no haya un sistema capturado. Segura estoy de eso. Pero más allá de para dónde voy, ¿qué voy a hacer? Continuar mi lucha por ese pueblo guatemalteco, continuar mi lucha. Hay un partido político, Movimiento Semilla, que tiene candidatos a diputados, claro, candidatos a alcaldes, que esa es la reserva moral, la única reserva moral que en este momento tiene Guatemala, ese partido político que es sano. Va a ser la campaña para seguir apoyando a sus candidatos. Déjame hacer pausa. Claro, claro, por supuesto. Lo mismo dijo Suri, voy a apoyar a los alcaldes y a los candidatos a diputados. Voy a marcar una pausa, regreso, entonces continuamos con Telma Aldana aquí en el estudio en Miami, el Miami Challenge. Sí le voy a decir algo, yo he decidido mañana tengo a mi último candidato. Mañana terminamos el Miami Challenge. Hay muchas cosas ocurriendo en Latinoamérica. Llevo 2 semanas dedicado a Guatemala con candidatos que aceptaron el Miami Challenge, que decidieron dar la cara a pesar de las circunstancias, estar aquí. No importa cuáles sean, ¿no? Edwin Cabrera es un ejemplo, Suri Ríos es otro, Telma Aldana es otro. La gran pregunta es, ¿y Sandra Torres por qué no ha dado la cara? ¿Y Sandra Torres por qué ni siquiera responde a nuestras llamadas? ¿Y Sandra Torres por qué no aceptó el Miami Challenge? No se preocupe, mañana yo cierro. No tendremos más candidatos porque tengo que atender a Latinoamérica, que lo merece. Pero algún día Sandra Torres va a tener que hablar. Si no es conmigo, con algún colega. Y le voy a pedir de favor que le pregunte, ¿por qué nunca aceptó el Miami Challenge? Y es más, le digo algo, si lo acepta, le abro el espacio. Aunque mañana yo cierre el Miami Challenge, ya lo perdió. El Miami Challenge ya no lo agarra. Hago una pausa y regreso. Estamos de vuelta, Telma Aldana está conmigo aquí en el estudio. A ver, 2 casos son básicamente los que arman este entramado. Uno genera la orden de detención en su contra y el otro es en el que se apoyan precisamente para esa decisión, ¿no? Estamos hablando de Bonilla. El caso de Bonilla es el que le da pie a la orden de detención, correcto.
que es el actual decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de San Carlos, que supuestamente cobró 20,000 quetzales mensuales por un curso de capacitación, y dice en el Ministerio Público que no, se presentó a laborar. Y usted me dice que hay personas que pueden certificar que estuvo ahí. Claro, Fernando. Es un caso que de manera extraña está en reserva. Yo no tengo... Además, es la otra cosa, quiero dejarlo en claro, está en reserva y no se sabe nada, ni de audiencias, ni de información, ni nada, está bajo reserva. No tengo idea. Lo que sé, porque lo he conversado con el decano Bonilla, es que él llegó a dar clases y que a juicio de él, el Ministerio Público, por instrucciones de la fiscal general y del fiscal que corrió los fines de semana para armar e inventar un caso... Que lo mismo, lo dijo él mismo. Tuvimos que correr el fin de semana, lo dijo. Claro, no entrevistó a las personas a quienes el decano le dio clases. Ese es el punto. ¿Cuántas personas son más o menos? Pues serán alrededor de unas 60 personas. ¿60 personas pueden dar fe de que el decano les dio clases y que cumplió con su contrato? Por supuesto. ¿Y cómo no las vieron o cómo? Y si tenía que dar, no sé, por decir un número, 20 clases y dio 15, pues como que eso no es para que a mí me emitan una orden de captura. Es decir, si no dio 5 clases o no dio 10 clases... más del 60%, más del 70% de las clases las dio. Yo estimo que sí, pero eso lo tiene que decir él. Claro. Y lo tiene que acreditar él. Pero no van a emitir una orden de captura porque una persona dio 10 clases en lugar de dar 15. Ahora, además, ahí hay una diferencia entre una plaza fantasma y entre alguien que incumplió. Claro. Si llegara a ser el caso, pues, ¿no? Y si hubieran investigado bien, hubieran encontrado unos correos de una asesora que estaba en mi despacho que pidió que le instalaran una oficina, que le mandó programas para capacitación. ¿Cómo va a pedir alguien una oficina para una plaza fantasma? Es ridículo. Bueno, eso le digo, en mi país, en México, sí, había oficinas vacías por plazas fantasmas en alguna época. O sea que eso no la vaya a sorprender, porque esas cosas sí pasan. Créamelo. En México pasaba. En mi conducta eso no puede pasar, Fernando. Bueno, no, es que definitivamente no puede pasar. Es que tampoco... Yo que combatí al crimen organizado, yo que denuncié las plazas fantasmas del Congreso de la República, jamás hubiera sido capaz de hacer algo semejante. Y le vuelvo a decir lo que hace algunos meses le dije en un programa. Como aquí no hay debido proceso, como aquí no hay la posibilidad de demostrar lo que existe en Guatemala, que es el pacto de corruptos, yo invito a que el juez 10º venga acá y nos sometamos al polígrafo. Yo encantada de la vida. ¿Usted se somete al polígrafo? Claro, que venga el juez 10º, que Pero venga... espérese, si hace ese reto, vamos a hacerlo bien. Claro, sí. ¿Por qué no le dice a quién? ¿Al juez? Al juez 10º, Víctor Cruz. Víctor Cruz. Al fiscal del caso, que no sé cómo se llama. Y a la fiscal general, que vengan acá. Consuelo Porras. Consuelo Porras. Y al contralor, ¿no? Ay, de una vez. Por supuesto, ahora candidato a diputado. Y sería polígrafo para usted y para cada uno. Así es. Y nos sometemos ¿Y a me deja estar ahí con cámara? Por favor, Fernando. Ese está mejor que Miami Challenge. Y entonces me quedo unos días aquí en Miami esperando ese momento de polígrafo. Ahí está, es un reto que lanza Tel Maldana, ¿no? Que ya va más allá del Miami Challenge. Polígrafo para todos y a ver quién está haciendo verdad y quién está haciendo mentira. Finalmente, porque me queda poco tiempo, yo sé que usted, como se lo dije a Suri, y le di su espacio para que lo hiciera, yo sé que usted también quiere decirle algo a los guatemaltecos que eran parte de su voto. ¿Su voto queda huérfano o lo va a endosar a alguien usted? No queda huérfano, porque Guatemala tiene conciencia. Guatemala es un país que ha pasado por momentos difíciles en su historia, pero que hay hombres y mujeres valientes, hay hombres y mujeres comprometidos con esa sociedad democrática con la que soñamos todos. Yo sé que nadie quiere en Guatemala un ministro de gobernación represivo como es Degenhardt, un presidente de la República como Jimmy Morales, que es un payaso del pacto de corruptos. Ya no queremos eso en Guatemala, y entonces mi mensaje para el pueblo guatemalteco es: el tirano está de pie cuando el pueblo está de rodillas. O el pueblo se levanta
o la pobreza del 60% va a llegar al 80%. Aquí la democracia ya la perdimos en las urnas. Oiga, pero para no confundirnos, ¿no? Porque luego el pueblo entiende diferente. Cuando usted dice el pueblo se levanta, ¿a qué se refiere? Me refiero a que el pueblo luche por sus derechos, luche por instituciones transparentes, luche... Pero pacíficamente, ¿no? Claro, Ah, ok. luche desde los mecanismos democráticos por una vida mejor, para que no haya tantas personas, 3 millones de guatemaltecos viviendo en el extranjero. Entonces, o sea, a ver, le voy a preguntar así abiertamente. ¿Cuál es su gallo de los que quedan? ¿Hay El alguno? gallo es Semilla. Semilla es su gallo. Y de Así los es. presidenciables no hay nadie así que le guiñe el ojo, que diga, bueno, pues si no estoy yo, puede ser él o ella. Bueno, a mí me gusta Telma Cabrera. Telma Cabrera. Claro, es una mujer que ha tenido la valentía de enfrentarse al sistema misógino, donde hay corrupción, Y racista también, ¿no? donde hay racismo, Bueno, por contra los supuesto. indígenas, claro, lo hay. Y ella con Clasismo. valentía está lanzando su candidatura. Toda mi admiración para Telma Cabrera. Bueno, pues ahí está. Eso no quiere decir que endose su voto presidencial, pero es la que le parece que podría ser. Claro, no estoy endosando porque no tengo esa facultad. Sí estoy recalcando que los candidatos a diputados y alcaldes del movimiento Semilla son la reserva moral que tiene Guatemala en este momento. Me queda un minuto. Oiga, ¿le duele muchísimo no poder regresar a Guatemala? Claro, en Guatemala decimos cómo duele Guatemala, y así es. La veo. Pero igual está sonriendo, ¿eh? Pues claro, porque tengo mi conciencia en paz. Yo sé que la historia en Guatemala me va a registrar como una persona que luchó, que antepuso la ley y que antepuso la fidelidad con la constitución política y con el pueblo de Guatemala. Es mi conciencia en paz lo que me da la paz interior. Telma Aldana, muchísimas gracias por todas estas entrevistas, desde que era fiscal hasta el día de hoy, con un servidor. Yo valoro mucho esa claridad en momentos difíciles y en momentos no tan difíciles, pero siempre me dio la cara, siempre lo hizo. No así Jimmy Morales, que un día me dijo una cosa y después no quiso volver a hablar conmigo. No así Sandra Torres, que no ha aceptado estar aquí. Y yo como periodista, y todos los periodistas rescatamos eso. A veces hay enfrentamientos con nosotros, pero la gente que siempre da la cara a pesar de todo, se tiene que reconocer, y ustedes de esos. Mil gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Hago una pausa, regreso entonces en un momentito.